¿Cómo logras hablar también español? Porque veo el podcast de Españolete. Hola, bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailide y hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que tú tienes que saber para prepararte para una entrevista de empleo em espanhol. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal e apertar o sininho para as notificações. E além disso, qualquer dúvida ou qualquer comentário que você gostaria de falar para nós, deixa aqui que a gente sempre está de olho no que vocês estão falando, tá bom? Entonces, vamos a empezar. La cosa que nosotros vamos a tener acá es que tenemos que conocer los términos específicos de nuestra área de trabajo. Si yo soy un desarrollador o una desarrolladora, si yo trabajo en el área de, por ejemplo, exportación de algún producto, o si yo necesito entrar en contacto con unos clientes porque soy el abogado o la abogada de una empresa, yo debo conocer ese vocabulario básico específico de esa área en español. Por lo tanto, uno de los consejos es realiza las traducciones de términos básicos y específicos y técnicos de tu área de trabajo. El segundo es un poquito más técnico. Primero que nada, cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo, siempre nos preguntan por los últimos 2 trabajos que tuvimos, las últimas 2 experiencias o por lo menos 5 años de experiencias que pueden preguntar. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Tú necesitas seleccionar las experiencias, las dificultades, los logros y algunas propuestas que tuviste que incluir o aplicar durante ese proceso o durante ese trabajo. Es decir, por ejemplo, yo soy profesora, pero yo trabajaba como antropóloga antes de tornarme o antes de ser profe. Resulta que en mis procesos selectivos siempre me preguntaban cuáles eran esas dificultades que yo había tenido con mi trabajo de campo. ¿Cuáles eran los mayores retos que se introdujeron o que hubo dentro del trabajo de campo? ¿Cómo hicimos el equipo para enfrentar a esa dificultad? ¿Cómo respondimos a ellos? ¿Cuáles fueron las soluciones? Y además de eso, si me llegan a proponer algún problema o alguna dificultad, ¿cómo haría yo en ese momento para responder y solucionar esa dificultad? Ese tipo de situaciones debes tenerlo muy claro en español. Por lo tanto, otro consejo es que realices las traducciones de los últimos 2 empleos que tuviste. Es decir, recuerda colocar esos diferentes puntos, dificultades, experiencias, cómo resolver problemas, cómo identificar los problemas y abordarlos en español. Siempre es muy importante. Además de hablar sobre eso, recuerda lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de entrevista de trabajo, es sinónimo de usar pasados en español. Y sí, necesitas saber pasados en español para poder hacer esa entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque vas a hablar de experiencias anteriores o experiencias que has tenido en un área determinada. Entonces, necesitas tenerlo claro y bien organizado esos verbos que vas a utilizar en pasado. Claro que en algunos casos podemos hablar en presente porque, digamos así, todavía estás trabajando en una empresa o en una compañía determinada. Pero generalmente, como nos hablan de los últimos 2 o los últimos 3 años de carrera anterior o de experiencia laboral, necesitas aplicar los pasados en él. Vamos con la otra parte. Tenemos aquí, fíjate. Yo voy a hablar también en este caso de usar o incorporar conectores en español. Ailide,
¿Qué son conectores? Bueno, calma. Los conectores son aquellos que nos van a ayudar a unir una idea con la otra. Son literalmente puentes que nos ayudan a organizarnos mejor o por lo menos organizar la idea de una manera mucho más clara, mucho más técnica y también mucho más profesional. Entonces, por ejemplo, en lugar de utilizar pero, tú puedes utilizar sin embargo, que es un término que es sinónimo, pero es mucho más técnico. Además de eso, en lugar de utilizar o sea, puedes utilizar es decir, aún más técnico. Además de esto, ¿sabes qué puedes utilizar para sustituir además en español? Puedes utilizar aunado, que son formas que te van a dar un gas en ese vocabulario en español técnico, que es muy importante en ese momento porque te están evaluando. Y otra recomendación es utilizar conectores como aunque y también a pesar de que. Importantísimo para tener muy claro y poder tener un buen vocabulario en el momento en que te están entrevistando. Mira lo siguiente. Cuando nosotros estamos utilizando esos conectores al mismo tiempo, hay ciertas palabras, ciertas formas que son muy comunes en español. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mira, generalmente nosotros vamos a tener palabras que son muy usadas o, digamos así, son comunes para todos los trabajos. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, palabras como puesto o cargo de trabajo. Vas a tener también, por ejemplo, expectativa salarial o expectativa de sueldo, que es lo mismo que salario. O que salario você quer ter? O cuál es su perspectiva de salario. Esta también es otra forma que vendría siendo en portugués. Otra cuestión interesantísima que a veces nos olvidamos es la palabra logros. Logros en español son todas aquellas cosas que consigues alcanzar, positivos, obviamente. Entonces, cuando te preguntan, ¿cuáles son tus logros? ¿Cuáles han sido tus logros más difíciles? ¿Cómo lograste hacer esto? ¿Y cómo lograrías hacer tal cosa? ¿Y qué te gustaría lograr? Entonces, en español prácticamente estamos obsesionados con lograr. Y para todo usamos ese verbo. Sobre todo también como una manera o un sinónimo de conseguir. Es bien común que veas que muchas veces vas a escuchar: ¿cómo logras hacer esta configuración? ¿Cómo logras hablar también español? Porque veo el podcast de Españolete. Buenísimo. Entonces ya sabes, son algunas alternativas de vocabulario que tienes que tener al día. Otra cosa, por ejemplo, campo o área de trabajo. Recordemos aquí también lo siguiente. Campo, bueno, es muy común, parecido con portugués, pero área de trabajo en español es masculino, el área en singular, porque en plural, las áreas de trabajo. ¿Por qué pasa eso? Déjalo aquí en los comentarios si sabes y si no, contenido nuevo. Vamos con lo otro que tenemos aquí. Fíjate que muchas veces también en el caso de hablar de experiencias de trabajo o prepararnos para una entrevista, casi siempre nos van a preguntar nuestra opinión sobre algún proyecto o nuestra opinión sobre alguna situación en específica que el área, el departamento o, digamos así, el puesto esté pasando. Entonces, debes tener a la mano formas y expresiones para dar opinión. A mí me parece, opino que y considero que serían las más ideales. ¿Ok? Bueno, esto es una introducción de cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Comenta aquí si te gustó este contenido y además de esto, acuérdate y recuerda dar me gusta para nuestros contenidos para sentirnos un poquito más queridos por ustedes. Bueno,
Espero que este contenido haya sido muy bueno para ti e te haya ajudado. E lembra de sempre esperar conteúdos novos aqui em nosso canal e te veo em uma próxima, ok? Tchau!